Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, nos damos cuenta que el contexto cultural en el que nos encontramos hace bastante ruido en el sentido de que dificulta descubrir, apreciar, agradecer el plan de Dios para el hombre y para la mujer, y por consiguiente también dificulta descubrir el amor en discontinuidad, y ese amor en discontinuidad es esencial para conocer a Dios Padre. Esa es como la línea central de nuestro argumento. Lo repito para que lo captemos bien. El ambiente cultural en que nos encontramos presenta, hace bastante ruido, impide bastante reconocer el plan de Dios para el hombre, para la mujer y para la pareja. Y esa dificultad también nos impide acercarnos a la figura de Dios Padre, porque el amor que Dios Padre tiene por nosotros es un amor que podemos describir, amor en discontinuidad. ¿Qué significa amor en discontinuidad? Significa que hay una distancia infinita entre el Creador y la criatura. Y si hay una distancia tan grande entre Creador y criatura, pues eso significa que no hay una continuidad entre Él y nosotros. Las religiones naturistas o las tendencias de la nueva era tratan de establecer esa continuidad que se nota, que se identifica con expresiones como la Pachamama, la Madre Tierra. Somos parte del universo, somos parte de un organismo vivo que se llama Gaia, por ejemplo. Ese modo de pensar ubica al ser humano como parte de una realidad divina. Pero obsérvese la expresión que utilizo, parte de una realidad divina. Nosotros, en cambio, afirmamos la neta, la absoluta diferencia entre el Creador y la criatura. Bueno, alguien puede pensar que esa diferencia, estamos entrando aquí en la perspectiva bíblica, obviamente, esa diferencia entre creador y criatura, alguien puede pensar que eso pone como una barrera insalvable o como un abismo que finalmente nos distancia de Dios. Realmente cuando se dice amor en discontinuidad, es como si se dijera que nunca vamos a poder llegar a Dios. Pero este punto es muy importante. El hecho de que haya una distancia infinita entre Dios creador y nosotros que somos sus criaturas, ciertamente es una distancia que se llama ontológica, es decir, una distancia en el ser. Hay una distancia en el ser, pero, esa distancia en el ser, Dios la ha cubierto, Dios ha hecho un puente, Dios ha querido llegar a nosotros, no porque nosotros seamos parte de Él, no porque Él sea parte de nosotros, sino que Él ha querido llegar a nosotros por un amor absolutamente gratuito. Es decir, que el mensaje completo no es simplemente decir que hay discontinuidad ontológica, discontinuidad en el ser entre el Creador y la criatura. Eso es cierto. Eso es totalmente cierto, pero Dios no se queda en esa discontinuidad, sino que Dios ha salvado esa distancia, ha cubierto esa distancia con el regalo de su gracia. De manera que el mensaje de la gracia y el mensaje de la creación, o dicho con otras palabras, la distancia ontológica y la proximidad por la comunión en la gracia son dos mensajes paralelos.
Si logramos entender esto, creo que logramos entender quién es Dios Padre en la vida del cristiano. Y eso es absolutamente fundamental, por supuesto. Voy a darle varias vueltas, voy a tratar de explicarlo de varias maneras y es necesario que lleguemos a ese punto, es decir, a comprender que por una parte hay una distancia infinita entre Dios y nosotros. Esa distancia la calificamos con la palabra distancia ontológica. ¿Qué quiere decir ontológico? Quiere decir en el ser. Por ejemplo, demos otros ejemplos de distancias ontológicas. Distancia ontológica es la que hay, por ejemplo, entre una piedra y una planta. Tú no puedes hacer que la piedra se vuelva planta. Bueno, si la planta se muere y se fosiliza, se vuelve piedra, pero ya no es planta. Tú no puedes hacer que la piedra se vuelva planta o que la planta se vuelva piedra. Eso se llama distancia ontológica. Tú no puedes amar, aunque mucha gente quisiera amarla, tú no puedes tener la misma relación de afecto con una mascota que con una persona. Aunque lamentablemente hay gente que está utilizando ese lenguaje, como cuando dicen que sus hijos son sus perritos o cosas parecidas. No puedes tener el mismo tipo de amor, porque la respuesta de amor que te da tu mascota, que indudablemente te quiere, no es igual a la respuesta que te da una persona, en lo positivo y en lo agradable o en lo negativo y desagradable. Eso es distancia ontológica. Y esa distancia ontológica, llevada a la máxima potencia, esa distancia ontológica de una manera absolutamente infinita, es la que nos separa a nosotros y a todas las criaturas de Dios. Como hay esa distancia infinita, esa distancia ontológica, esa distancia por creación entre Dios y nosotros, ahí nosotros hablamos de un amor en discontinuidad. ¿Por qué utilizamos la palabra discontinuidad? Discontinuidad no significa indiferencia, rechazo ni cosa parecida. Discontinuidad está aludiendo a la distancia ontológica, es decir, que no hay continuidad entre Dios y nosotros, que nosotros no somos parte de Dios, que la naturaleza no es Dios, que Dios no es la naturaleza, que Dios no está simplemente como una parte de ti. Estas son enseñanzas muy típicas de la nueva era, que si tú entras en ti, entonces tú te haces uno con Dios y tú descubres que tú eres Dios y Dios es tú y ese tipo de cosas. Esa enseñanza, que por supuesto es absolutamente incompatible con nuestra fe, elimina la distancia ontológica. Espero que nos quede un poco más claro qué es distancia ontológica. Es la diferencia que tienen dos seres que hace que ninguno se pueda volver el otro. Esa es una distancia ontológica. Por lo tanto, es una distancia en la esencia. Una distancia en la esencia quiere decir una distancia en la descripción que podemos hacer de ese ser al describirlo como lo que es. Entonces, hay una distancia en la esencia entre Dios y cualquiera de sus criaturas. Aquí, para entender mejor el concepto, nos puede servir también preguntarnos si hay una distancia, de nuevo ontológica, por ejemplo, entre el hombre y la mujer. La respuesta es que no. Hay una distancia, hay una diferencia que ya la hemos comentado de varias maneras en estas predicaciones, pero no hay una distancia o diferencia ontológica. ¿Por qué? Porque en el momento de definir qué es un varón o en el momento de definir qué es una mujer, pues me encuentro con que son seres humanos. Y por supuesto, como son seres humanos, entonces tienen la dignidad propia de seres humanos. Así que no se puede decir que la mujer tiene más dignidad o menos dignidad que el varón, ni lo contrario. No hay una distancia ontológica entre el hombre y la mujer. La distancia ontológica siempre supone una distancia en la dignidad. La dignidad es el reconocimiento del ser que tengo frente a mí. Entonces, el hecho de que yo trate con más cuidado a una mata, por ejemplo, una flor, la trate, o un árbol lo trate con más cuidado que una roca, tiene sentido porque hay una dignidad mayor en la flor, en el árbol, que en la roca.
El hecho de que yo trate con más cariño, el hecho de que yo tenga un mayor cuidado y una comunicación más cercana con un animal que con una planta tiene sentido. Son diferencias ontológicas. Yo creo que la idea nos queda bastante clara ahí. Entonces, hay una diferencia ontológica infinita entre Dios y nosotros. Hasta ahí nos entendemos. Pero esa distancia no es el fin de la historia. El relato no termina ahí. ¿Por qué? Porque resulta que hay amor. Y ese amor es un amor que no es debido. ¿Qué significa un amor que no es debido? Que no hay un deber. No hay un deber de amor. Eso es clave. Porque si no hay un deber de amor entre Dios y nosotros, sí hay un deber de amor de nosotros hacia Dios. ¿Por qué? Porque nuestro ser se debe a Él. Entonces nosotros tenemos un deber de amor hacia Dios que se expresa en primer lugar en la gratitud. La gratitud, el reconocer, el honrar a nuestro Creador es un deber que nosotros tenemos. Pero Dios no tiene ningún deber con nosotros. Si no hay un deber de amor de Dios hacia nosotros, pero si hay un amor de Él hacia nosotros, ese amor es un amor en discontinuidad. Espero que esto también nos quede claro. Es muy importante entender que no hay deber de amor de Dios hacia nosotros. Sí hay deber de amor de nosotros hacia Dios. Porque nosotros tenemos nuestro origen en Él. Y Él no tiene su origen en nosotros. Nosotros todos los bienes los recibimos de Él. Dios no recibe bienes de nadie porque es la plenitud del bien, es la plenitud de la bondad. Dios no le debe nada a nada ni a nadie. Dios no le debe nada a nadie. Dios no nos debe nada a nosotros. Sin embargo, Dios ama y nos ama. Ese amor, que además es un amor como Él, un amor infinito, un amor inagotable, ese amor con el que Él nos ama es un amor no debido. Eso es lo que queremos destacar. Entonces tenemos aquí dos conceptos importantes. Es un amor no debido y es un amor en discontinuidad. En discontinuidad, ¿por qué? Por la infinita diferencia ontológica. No debido, ¿por qué? Porque Él es el origen nuestro, nosotros no somos origen de Dios, nosotros no podemos darle ningún bien a Dios, Dios nos ha dado todos los bienes. Entonces une esos dos conceptos, amor no debido y amor en discontinuidad. Esas dos características, un amor que Dios no tenía que darnos, pero que nos lo ha dado, y un amor que supera la infinita distancia ontológica entre Él y nosotros, une esas dos cosas, eso es lo que llamamos gracia. Entonces, el amor que Dios tiene hacia nosotros es un amor de gracia, es un amor gratuito. ¿Qué quiere decir gratuito? Quiere decir que es un amor que no es debido, mientras que a la vez es un amor que supera esa distancia. Entonces, si es amor, es en discontinuidad, otra vez lo repito por la infinita diferencia ontológica, pero es un amor no debido, es un amor de gracia. Y ese amor de gracia, ese amor gratuito, ese amor que Dios entrega, es el amor que salva esa infinita distancia. ¿De qué manera la salva? A través de las misiones. ¿Cuáles misiones? Misión significa envío, a través de su Hijo y a través del Espíritu Santo. Es decir, que el Padre, dándonos al Hijo y dándonos al Espíritu, salva esa infinita distancia para llegar hasta nosotros más allá de la diferencia ontológica insalvable que hay entre Él y nosotros. ¿Qué testimonio tenemos en la Escritura de que Dios obra de esa manera? Bueno, tenemos el testimonio de lo que dice el prólogo de San Juan. Dice el prólogo de San Juan, por Él hemos recibido gracia sobre gracia o gracia por gracia. La preposición que aparece ahí en griego es anti, que es un poco difícil de traducir. Por eso unas Biblias dicen gracia sobre gracia o gracia por gracia.
Y luego dice, la ley nos fue dada por Moisés, la gracia, Haris, la gracia y la verdad nos fueron dadas por Jesucristo. Ahí nos damos cuenta que Jesucristo, enviado por el Padre a través del misterio de la encarnación, Jesucristo es el que salva esa distancia infinita. Por eso Catalina nos habla del puente de Cristo como puente que atraviesa esa distancia. Luego espero que logremos hablar un poco más sobre ese puente. El puente que atraviesa esa distancia, de tal manera que Cristo permanece por una parte como un puente que está unido en las dos partes. Cristo permanece unido al Padre, pero a la vez salva toda esa distancia, atraviesa toda esa distancia para llegar hasta donde estamos nosotros, en la doble miseria de nuestra condición de criaturas y de nuestra condición de pecadores. Cristo atraviesa esa distancia. Dándonos a su Hijo, el Padre ha atravesado toda esa distancia. Y por lo tanto ese Hijo es la expresión de su amor gratuito. Es lo que dice aquella frase que conocemos muy bien, que amamos y que agradecemos, y que dice, tanto amó Dios al mundo, que le dio su Hijo único. Entonces, enviando a su Hijo, Cristo, el regalo del Padre, atraviesa toda esa distancia y llega a nosotros. Y de esa manera, Cristo se convierte a la vez en nuestro camino, como es un puente, y nuestra verdad, es decir, meta a la que nosotros tendemos. La misión del Hijo, el envío del Hijo, atraviesa esa distancia. O sea que el Hijo es la expresión de ese amor en discontinuidad. Amor que no era debido. Amor que atraviesa la infinita distancia entre Dios y nosotros. Si uno no percibe estas dos cosas, uno no puede descubrir al Padre Celestial. Uno tiene que descubrir que uno no merece, que nadie tenía que darle, que Él no nos debía nada. Uno tiene que descubrir eso, porque solo desde ese profundo descubrimiento, desde la humildad de ese descubrimiento, luego uno puede pasar a la fascinación, a la adoración, al júbilo, a la alegría de saber que sin debernos nada, sin tener que hacerlo, nos ha amado. Pero ¿en dónde descubro ese amor del Padre? Atención, no lo descubro en mi imaginación, lo descubro en Cristo. Es acogiendo el don que es Cristo, es recibiendo la persona de Cristo con todo su cuerpo, su alma, su sangre, su divinidad, con toda su palabra, su enseñanza, con todas sus exigencias y sus ofertas de amor. Recibiendo así a Jesucristo, yo descubro realmente quién es el Padre. Pero nos falta la otra misión. La otra misión es la misión del Espíritu. ¿Dónde nos habla la misión, la obra de esta misión del Espíritu, la Sagrada Escritura? En muchos lugares. Especialmente podemos recordar dos textos de la carta a los Romanos. El amor de Dios, ¿cómo es que dice? Ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Me parece que eso está en el capítulo 5 de Romanos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Entonces, ese amor que había sido prometido, por ejemplo, prometido en el profeta Joel, ese amor es de alguna manera Dios mismo. ¿Por qué lo sabemos? Porque dice el profeta Joel, dice Dios a través del profeta Joel, derramaré de mi espíritu. Es decir, me voy a dar yo. El espíritu es la dación de Dios, es la donación de Dios, es la entrega de Dios, es Dios entregándose. Entonces, a través del espíritu, Dios se entrega a nosotros. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. El otro texto de Romanos que también es muy importante es cuando nos dice el apóstol en esa carta que nosotros no sabemos orar ni como conviene, que el Espíritu gime
con gemidos inefables y nos describe la oración que el Espíritu pone en nosotros con esa expresión que ya Cristo utilizaba, Abba. Es decir, que el Espíritu hace que yo pueda vivir como hijo de Dios. El Espíritu hace que yo pueda participar de la naturaleza divina. Esa participación de la naturaleza divina es la que testifica el apóstol San Pedro en su carta cuando dice, hechos partícipes de la naturaleza divina. Entonces, hay una diferencia ontológica que hay que reconocer. Hay una donación de amor del Padre que llega a través del Hijo y del Espíritu. Para entender un poco mejor, es necesario preguntarnos cuál es la diferencia entre la misión del Hijo y la misión del Espíritu. Porque uno podría decir, bueno, pero no basta la misión del Hijo, no basta con tener al Hijo con nosotros y que el Hijo haga su obra en nosotros. Eso es verdad, pero en esto nos ayuda enormemente el capítulo 16 de San Juan. Sobre todo aquella parte donde Cristo dice, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a ustedes el Espíritu. O sea que ahí nos damos cuenta que aunque la misión de Cristo en sí misma es perfecta, como lo dijo el mismo Cristo cuando al morir pronunció, todo está consumado, aunque la misión de Cristo es perfecta, para que la obra de Dios, es decir, para que esa distancia quede cubierta, necesitamos del Espíritu. Bueno, y yo ahora necesito del Espíritu para tratar de explicar eso. ¿Por qué la partida de Cristo prepara la llegada del Espíritu? Esa es una pregunta que hay que hacer. Porque Cristo dijo, les conviene que yo me vaya. O sea que la partida de Cristo prepara la llegada del Espíritu. Ese es un punto. Por otra parte, ¿qué trae el Espíritu que no traía la presencia de Cristo? Bueno, ¿cómo ha llegado Cristo a nosotros? O sea, ¿cómo llega el Hijo y cómo llega el Espíritu? El Hijo llega a nosotros a través de la encarnación. El Espíritu llega a nosotros a través de la efusión. Son dos maneras distintas. ¿Por qué era necesario que el Hijo llegara a través de la encarnación? Porque no era posible ofrecer sacrificio por el pecado sin una carne como la nuestra. Entonces la encarnación dentro del plan de Dios era necesaria porque la encarnación es la que hace posible el sacrificio. Además, la encarnación es la que muestra la santidad en nuestra naturaleza. Como decía el oficio de lecturas de uno de estos días de Navidad, del tiempo litúrgico de Navidad, es un texto, ahora estoy dudando de si es de San Agustín, San Gregorio Nacianceno, donde dice que era necesario que Él tuviera nuestra naturaleza, porque sin nuestra naturaleza, Él no hubiera podido pedirnos que siguiéramos su camino. Efectivamente, si Cristo hubiera tenido una naturaleza distinta de la nuestra, entonces el llamado de Cristo a seguirlo sería un llamado imposible. Porque si yo, que tengo esta naturaleza débil, veo a Cristo que tiene otra naturaleza que no es la mía, entonces yo digo, bueno, Él puede porque tiene otra naturaleza. Por decir algo, si yo veo, es una comparación muy infantil, pero algo ayuda. Si yo veo que un águila vuela preciosamente, yo únicamente puedo admirar el vuelo del águila, pero no puedo imitarlo porque ella tiene una naturaleza que no es la mía. Mi naturaleza no me permite volar como el águila. Entonces Cristo tenía que tener nuestra naturaleza, sobre todo por esas dos razones. Primero, porque era necesario un sacrificio.
Y segundo, porque era necesario un ejemplo. Y el ejemplo tenía que suceder en nuestra naturaleza. Porque si Cristo hubiera tenido una naturaleza que no fuera la nuestra, entonces nosotros no podíamos seguirlo a Él y no podía ser maestro y ejemplo y hermano para nosotros. Por eso se necesitaba la encarnación. ¿Y por qué era necesario el sacrificio? El sacrificio es necesario porque el pecado ha ofendido gravísimamente la voluntad de Dios. Y no se puede pensar en una salvación que no incluya la justicia. Porque una salvación sin la justicia es una salvación que consagra la injusticia y que admite la victoria del mal y del pecado. O sea, el pecado tiene que ser reparado, la injusticia tiene que ser reparada. Y la única manera de reparar la injusticia es devolviendo el camino, desandando el camino que nosotros recorrimos tristemente por el pecado. De tal manera que si el pecado fue desobediencia y apartarse de Dios, por buscar los bienes parciales de las criaturas, entonces la redención, la reconciliación, la justificación, tiene que ser el dar la vuelta a los bienes parciales de las criaturas por quedarse solamente con el bien del Creador. La manera como lo expresó San Agustín es muy hermosa. Dice él que el pecado consiste en darle la espalda a Dios por buscar los bienes parciales de las criaturas. La expresión de él en su lengua original es aversio ad Deo et conversio ad creaturas. Aversio ad Deo, le doy la espalda a Dios, conversio ad creaturas, me vuelvo hacia los bienes parciales de las criaturas. Por lo tanto, la redención, y por eso tenía que ser sacrificio, la redención es aversio a creaturis et conversio ad Deum. Es decir, hay que renunciar los bienes parciales de las criaturas y hay que buscar el bien supremo del Creador, el bien supremo que es el Creador. Por eso hay una dimensión de sacrificio. Y muchos de nosotros nos damos cuenta de esto en la vida espiritual. Uno no puede avanzar en la vida espiritual sin una dosis de sacrificio. Uno no puede avanzar sin negarse a sí mismo. Uno no puede avanzar si trata de darse gusto en todo y estar cómodo siempre. No se puede avanzar. O sea que la dimensión de sacrificio también existe en nosotros. Pero el sacrificio que nosotros hacemos es ridículamente pequeño, es ínfimo en comparación con el sacrificio de Cristo. Sobre todo porque Cristo mismo es el que nos ayuda a hacer penitencia. Cristo mismo es el que nos ayuda a vencernos. De tal manera que su yugo es suave y su carga es ligera, porque Él nos ayuda. No hay comparación entre lo que Él sufrió y lo que nosotros sufrimos. Ahí surge otro tema teológico interesante y es el sufrimiento de María. Pero no vamos a entrar en este tema en este momento porque no podemos entrar en todos los temas. Pero eso es fascinante porque eso tiene que ver con la teología de la corredentora. ¿Y por qué se llama María corredentora y en qué sentido? Pero bueno, entonces el sacrificio era indispensable. ¿Por qué? Porque la reparación es indispensable. ¿Y por qué la reparación es indispensable? Porque sin reparación hay una consagración de la injusticia y hay una admisión del reinado del demonio. Entonces la reparación tiene que hacerse. El sacrificio tiene que hacerse. El sacrificio fue cometido en nuestra carne, en nuestra naturaleza. El pecado fue cometido en nuestra carne, en nuestra naturaleza. Entonces el sacrificio tiene que suceder en nuestra carne y en nuestra naturaleza. Por eso tenía que darse la encarnación. Entonces, ¿cuáles son los dos grandes motivos de la encarnación? La necesidad del sacrificio que lo reclama la justicia divina. ¿Y por qué tenía que haber sacrificio? Vuelvo y repito. Porque si no hay reparación en justicia, hay consagración de la injusticia. El mal tolerado es reinado del mal.
Por eso, en una comunidad religiosa, en la vida de una persona que quiere realmente caminar en la fe, no se puede tolerar ningún pecado, ninguno. El pecado no tiene ningún derecho sobre nosotros. Dice la primera carta de Juan, el que nace de Dios no peca, el pecado no tiene ningún derecho en nosotros, ningún pecado. Por leve, por popular que sea, porque esté de moda, ningún pecado tiene poder en nosotros. Porque admitir el pecado es admitir el reinado del demonio. Y no puede coexistir el reinado del demonio y el reinado de Dios. No puede ser. Entonces es necesario reparar. Es necesario reconstruir. Esa reconstrucción implica ¿qué? Pues si el pecado fue preferir bienes parciales en vez del bien verdadero y absoluto, la reparación tiene que ser darle la espalda a los bienes parciales y volverse de un modo radical y total al bien absoluto. ¿Qué es eso? ¿Dónde se dio eso? El lugar se llama la cruz. Por eso hemos de amar la cruz. Porque la cruz es exactamente la razón de la encarnación. Porque la cruz es la entrega que repara lo que se había dañado en el mundo y lo que estaba dañado en nosotros. No puede haber avance en la vida cristiana sin la cruz. No puede haberlo. La otra razón de la encarnación se requería la encarnación porque si no, no tendríamos un ejemplo. Si no, no tendríamos un camino que seguir en nuestra naturaleza. Recuerde siempre el ejemplo del águila. Por eso, el Hijo viene a través de encarnación. Y la encarnación lo que hace es ofrecer el sacrificio que nos reconcilia con Dios y señalar el ejemplo de cómo se vive como hijo de Dios. O sea que el Hijo reparó el daño del pecado, el Hijo con su obediencia de amor reparó el daño del pecado y mostró el camino. Hasta ahí vamos bien. El Espíritu entonces, ¿por qué es necesario? Bien, el Espíritu es necesario porque el Espíritu es el que marca la diferencia con la antigua alianza, es decir, con la ley de Moisés. ¿De qué manera? Mucha atención. Cristo muestra el ejemplo, Cristo muestra el camino, Cristo muestra qué significa ser hijo, Cristo muestra cómo se le da culto al Padre, Cristo muestra cómo debe uno amar al prójimo. Acuérdate el lavatorio de los pies. ¿Ustedes entienden, dice Cristo, lo que yo he hecho? Ellos dicen que sí, y Cristo añade, lo que yo he hecho con ustedes, háganlo ustedes. O sea, Cristo nos mostró qué era amar al Padre, qué es amor al prójimo, cómo vivir en pureza, humildad, mansedumbre, servicio, generosidad, sinceridad, santidad. Pero aquí viene el punto por el que es indispensable el Espíritu. ¿Cuál era el problema de la ley de Moisés? El problema de la ley de Moisés es que mostraba lo que había que hacer, pero no daba la fuerza para hacerlo. Por eso, como dice Ezequiel 36, Dios anunció: os daré un corazón nuevo y os daré un espíritu nuevo. Arrancaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu para que guardéis y cumpláis mis mandatos. Sin el espíritu, nosotros lo único que tendríamos, que es lo que se logró con Cristo, tendríamos ¿qué? Tendríamos un estado de paz con Dios, es lo que se llama justificación. Tendríamos un estado de paz con Dios, estaríamos en paz con Dios y tendríamos un camino maravilloso para seguir. Todo muy bien, pero ¿quién puede eso? ¿Quién puede eso? A la vista de todo el Antiguo Testamento, nos damos cuenta que las simples intenciones no son suficientes. Nos damos cuenta que uno puede admirar el bien y sin embargo no ser capaz
Y yo creo que todos nosotros, me pongo en primer lugar, todos nosotros somos conscientes de que esto nos pasa. Y yo creo que uno de los lugares donde más se nota es precisamente esta vida consagrada que tenemos. Porque uno más o menos tiene la idea de cómo sería una persona consagrada, cómo debería ser yo, y cada rato uno se encuentra con que es mediocre, con que es perezoso, con que reincide en pensamientos, palabras, pecados antiguos, con que uno es lento, tibio, con que uno es cobarde, incoherente. Es decir, el motor de dentro no da. El motor de dentro se llama voluntad. Acuérdate lo que explicábamos de la Trinidad según San Agustín. El motor de dentro se llama voluntad. La voluntad puede lograr cosas maravillosas, pero a medida que la voluntad va llegando a los bienes superiores, empieza a quedarse corta. ¿Cuáles son los bienes superiores? Los bienes superiores son el amor extremo a Dios y el amor extremo al prójimo. ¿En qué consiste el amor extremo a Dios? Consiste en que hagas todo perfecto y solo busques la gloria de Él. ¿Y en qué consiste el amor extremo al prójimo? Consiste en que te pospongas en todo, solo busques el bien del prójimo también cuando te odia. Hay muchas cosas que uno puede lograr con la voluntad, y hay personas, como ya decíamos en el momento de aquella predicación de San Agustín, hay personas que tienen una voluntad impresionante. Por eso les contaba la historia de cómo mi mamá dejó el cigarrillo. Personas que tienen una voluntad impresionante. Pero esa voluntad impresionante en realidad es para bienes menores. Que una persona, por ejemplo, tenga una disciplina impresionante para ir al gimnasio todos los días, o para hacer una dieta extrema, o para dedicarse a aprender un idioma muy difícil, y que al final lo logre y lo domine. ¡Wow! Eso nos causa admiración. Y uno dice, ¡qué bien! Oye, lo hiciste. Pero esos son bienes menores. Que una persona luche por sus sueños y trabaje y vaya, por ejemplo, construyendo su empresa y se cae 1000 veces, pero sigue, persevera, avanza. Nos parece admirable, lo felicitamos y decimos, muy bien, lo lograste. Esos son todavía bienes menores. ¿Cuáles son los bienes mayores? Los bienes mayores son los que tienen que ver con el gobierno de nosotros mismos en todo, con el amor supremo a Dios, dándole la gloria en todo, y con el amor pleno, perpetuo, perfecto al prójimo, sobre todo al prójimo que nos detesta. Cuando ya hablamos de esas grandes ligas, cuando ya hablamos de esos niveles de amor, uno empieza a sentir que no alcanza. Uno empieza a sentir que las emociones internas, uno empieza a sentir que los deseos se extravían, se detienen donde no tenían que detenerse. Mucha gente lo vive, por ejemplo, con pensamientos de resentimiento, de baja autoestima, de odio, de muchas cosas. La persona empieza a sentirse que no tiene gobierno de eso. Es como tratar de gobernar animales salvajes que cuanto más los restringes, más agresivos se ponen. Empiezas a sentir que no tienes gobierno de tus pensamientos ni de tus deseos, que la verdadera constancia en lo que vale la pena es algo que no alcanzas, que amar a Dios de ese modo absoluto, dándole solo la gloria a Él y renunciando a cualquier gloria tuya, cada vez parece más difícil hasta el punto de parecer imposible. Y ahí no hemos hablado todavía del prójimo, porque ahora hay que amar al prójimo. ¿A cuál prójimo? A todos los prójimos. Y hay muchos prójimos que tienen muy poquito de amables y uno no quiere amarlos. Pero amar con constancia, con perseverancia hasta el extremo al prójimo, sobre todo al que me detesta, sin reclamar nada, sin esperar nada, esos son los bienes mayores. Entonces los bienes mayores son sobre todo esos tres. El completo orden de nuestra casa interior, la búsqueda absoluta de la gloria divina y el perpetuo servicio al prójimo.
Esos son los bienes mayores. Que tú logres otras cosas que eran muy difíciles, te felicito. No tengo ningún problema en aplaudirte, te felicito. Pero son bienes menores. Ah, pero es que yo hice una empresa maravillosa, es que yo ahora estoy enviando cohetes a Marte. Felicitaciones. Bien. Eres un genio, eres un duro, dicen en este país. Excelente, lo lograste. Pero esos no son los bienes mayores. Entonces, para lograr los bienes mayores, que es la renuncia a toda idolatría, incluyendo la idolatría del propio yo, que es el servicio permanente, absoluto, perpetuo, constante y desinteresado al prójimo, no alcanzamos. Uno puede ver que así vivió Cristo. Uno puede ver que toda la vida de Cristo fue eso. Uno puede ver que Cristo no hizo otra cosa. No hizo otra cosa sino eso. Uno puede admirarlo. Uno puede fascinarse de él, y es muy importante fascinarse de él. Pero cuando ya uno dice la pregunta fundamental, ¿y yo? ¿Y yo qué? Ahí uno se ve corto. Y ahí es donde viene en nuestro auxilio Joel, que en unas Biblias aparece en el capítulo 3 y otra en el capítulo 4, lo de derramaré de mi espíritu. Ahí es donde aparece Jeremías 34, voy a hacer una nueva alianza con ustedes. Ahí es donde aparece Ezequiel 36, derramaré de mi infundiré mi espíritu y haré que caminéis según mis mandatos. Entonces, ¿por qué necesitábamos de la misión del Espíritu? ¿Por qué? Necesitábamos de la misión del Espíritu porque si no, solo podíamos admirar a Cristo como el que admira la ley de Moisés. Esa frase es muy importante. Sin el Espíritu solo podíamos admirar a Cristo como el que admira la ley de Moisés. Porque la ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es justo e instruye al ignorante. Uno puede admirar la ley. Y cuando uno mira la ley de Moisés hay muchísimas cosas que son admirables. Entonces Cristo se hubiera convertido sin el Espíritu. Cristo se convierte para nosotros solamente en una expresión encarnada de la ley. Como quien dice, hey, aquí hay uno que todo lo hace bien, como la gente decía. Todo lo hace bien. Kalos panta pepoyeken. Todo lo ha hecho perfecto, todo lo ha hecho bellamente, significa kalos. Todo lo ha hecho perfecto. Uno puede quedarse en esa admiración, pero esa admiración todavía no te transforma por dentro. Pero es que Cristo además nos justificó. Cristo quitó el peso del pecado. Totalmente cierto. Cristo quitó todo el peso del pecado. Pero es que el problema no es que Cristo te quite el peso del pecado, sino que después tú lleves una vida sin pecado. Que tú lleves una vida en santidad. En santidad y justicia todos nuestros días, dice el cántico de Zacarías. Entonces, para eso necesitábamos el Espíritu. Entonces aquí se entiende por qué el Padre en su infinita piedad nos envió al Hijo y nos envió al Espíritu. Nos envió al Hijo para justificar, es decir, para traer justicia, es decir, para rectificar lo que estaba desajustado por el pecado. El sacrificio bendito, glorioso sacrificio redentor de Cristo en la cruz destruyó el poder del pecado y nos reconcilió. Bellísimo, bellísimo. Pero, espérate, y la encarnación también trajo el modelo, el camino, el ejemplo perfecto, el dechado de todas las virtudes, como dice Catalina. En él están todas las virtudes, en ese puente están todas las virtudes. Las virtudes son como piedras, como rocas firmísimas que están unidas por la sangre de la redención, dice Catalina. Muy lindo todo. Pero Cristo sería para nosotros solo una versión 2.0 de la ley de Moisés. Es decir, fantástico, fantástico como Él vive. Es increíble. Y yo creo que si uno no ha llegado a la fascinación y a enamorarse de Cristo, hay algo muy serio que te está faltando.
si no has sentido un entusiasmo desbordante por Él, una fascinación y un deseo de estar con Él y de que Él sea tuyo y tú seas de Él, si no has llegado a eso, poseemos problemas. Estamos muy, pero demasiado cortos. Pero eso todavía no es todo, porque nos podríamos quedar solo admirándolo y diciendo, ¡wow! ¡Wow! Y ahí nos pasaríamos la vida, diciendo, ¡wow! Pero el problema es, bonito que tú digas, ¡wow! Y que admires a Cristo, pero ¿y tú? ¿Y tú? El motor no da para tanto. No, la voluntad sí puede. Todo está en proponérselo, la voluntad puede. La voluntad puede los bienes menores. Claro, a ti te puede parecer raro que yo diga que los bienes menores es aprender idiomas difíciles, cruzar montañas, ser el mejor atleta, ser el mejor empresario, conseguir todas tus metas. Todo eso con lo que el mundo hoy nos quiere convencer. Porque el mundo nos pone todos esos desafíos como tratándonos de decir que eso es lo máximo. Esos son bienes menores. Los bienes mayores, ya los hemos explicado, son el auténtico orden dentro de ti, que supone autodominio, pero más que eso, tener tu casa interior en orden, pero toda tu casa en orden. ¿Quién logra eso? Amar a Dios de modo absoluto, buscando radicalmente su gloria en todas las cosas, en todas, todos los días, todas las noches, en cada pensamiento, en cada palabra. ¿Quién logra eso? Y si logras eso, empezar a amar al prójimo. Empezando ¿por quién? Por una cantidad de gente que la tengo en una lista negra. ¿Quién logra eso? Entonces por eso necesitábamos el Espíritu. Ese Espíritu que renueva el corazón. Ese Espíritu que de una manera progresiva va haciendo una obra. Y esa obra es la que describimos como santificación. Entonces podemos resumir toda esta explicación diciendo que necesitábamos de la encarnación para justificación y necesitábamos de la efusión para santificación. Escriba eso que le conviene. Repito, necesitábamos de la encarnación para justificación. ¿Qué significa justificación? Alcanzar la justicia. ¿Qué significa alcanzar la justicia? Deshacer los entuertos en los que nos metió el pecado, desde el pecado original hasta nuestros pecados personales. Entonces la primera frase es: necesitábamos de la encarnación para justificación. Y segundo, necesitábamos de la efusión ¿para qué? Santificación. Todavía lo puedes escribir más bonito. Veo muy pocos carteles en esta casa, muy poquitos. Muy poquitos. Hay varias de estas frases que hay que ponerlas por ahí. Después las quitan, después de que yo me vaya, hoy, unos pocos días. Entonces ya ustedes dicen, bueno, ya se fue el padre de los carteles, ya. Pero hay que poner esas palabras. Entonces la frase completa es: necesitábamos de la encarnación del Hijo para justificación. Justificación no es excusas, justificación es llegar a ser justos delante de Dios, es decir, reparar el daño que hizo el pecado. Y necesitábamos de la efusión, ¿para qué? La efusión del Espíritu Santo para santificación. Entonces el Padre Celestial es el que nos ha dado todo. El Padre Celestial es el que nos ha dado el Hijo a través de la encarnación para que se reparara el daño del pecado y para que nosotros supiéramos cómo se vive. Y luego nos ha dado, con la efusión de Pentecostés, nos ha dado el don del Espíritu Santo para que nosotros tengamos un motor nuevo. Como dice la oración propia del Espíritu Santo, para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Para eso necesitábamos del don del Espíritu, para tener el motor nuevo. Por eso, todos nosotros, los mediocres, aquí levanto yo mi mano en primer lugar, todos nosotros los mediocres necesitamos apasionarnos por el Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo el que nos va a dar nuevo motor. Es el Espíritu Santo el que nos va a dar el fervor en la oración. Es el Espíritu Santo el que nos va a dar diligencia en la construcción de la virtud. Es el Espíritu Santo el que nos va a dar claridad en la comprensión de la palabra. Es el Espíritu Santo el que nos va a dar generosidad para tratar al prójimo.
y para perdonarlo y para acogerlo. Es el Espíritu Santo el que nos va a dar celo para extender el reino de Cristo en todas partes. Bueno, entonces, ¿qué tenemos hasta aquí? Pues aquí tenemos otra visión de la Trinidad, fíjate. Básicamente todo lo que hemos hecho en esta predicación es destacar la infinita distancia ontológica para aclarar que Dios nos ha amado en discontinuidad. La discontinuidad es la discontinuidad infinita ontológica que hay entre nosotros, criaturas, y todas las demás criaturas. Eso incluye los ángeles y Dios. Hay una distancia infinita. Segundo, que esa distancia infinita no se quedó así, porque Dios, que no nos debe nada, nos ha amado. Ese amor se llama gracia. Gracia está relacionado con gratis, con gratuito, no debido. Dios no tenía que amarme. En su rato de meditación después de esta predicación, por favor, en su rato de meditación, repita varias veces esa frase: Dios no tenía que amarme, pero me ama, pero me amó, mejor me amó. Dios no tenía que amarme, pero me amó. ¿Y cómo expresó ese amor el Padre Celestial, Padre Creador? Dándonos al Hijo, misterio de la encarnación, y dándonos el Espíritu, misterio de la efusión. ¿Por qué tenía que venir el Hijo? Porque era necesario reparar el daño que había causado el pecado. ¿Y por qué tenía que ser reparado con un sacrificio? Porque había que desandar el camino que nosotros recorrimos pecando. El camino que nosotros recorrimos fue preferir bienes parciales al bien real que es Dios. Luego hay que desandar ese camino dando la espalda a bienes parciales, por eso entra la dimensión de abnegación y sacrificio, para irnos al bien absoluto. Pero además necesitamos de la encarnación para aprender a vivir. Pero Cristo, si hubiera quedado como una versión 2.0 de la ley de Moisés, Cristo sería una refinación, una exigencia muchísimo mayor que la ley de Moisés, sin el Espíritu. ¿En dónde dice la Biblia eso? Eso es muy fácil, vaya al Sermón de la Montaña. Habéis escuchado que se dijo, no adulterarás, pero yo os digo, el que mira a una mujer deseándola ya adulteró con ella. ¿Qué es más exigente, Moisés o Cristo? Ahí lo tienes. Entonces Cristo sería Moisés 2.0. Pero de un nivel de exigencia que uno dice, oiga, pero tampoco. Es que estamos hablando de los bienes verdaderos. Y acuérdese que los bienes verdaderos son la casa en orden, la gloria de Dios y el servicio al prójimo. Y la casa en orden es muy difícil, porque uno guarda muchas apariencias. Y uno se ve más o menos tranquilo. Yo miro aquí y digo, no, gente más o menos razonable. Vaya uno a saber qué patologías. Claro, hay una cantidad de patologías ahí espirituales, emocionales. No, pero uno cree que, eso decía mi maestro de novicios, santandereano tenía que ser. Eso decía mi maestro de novicios, decía, la gente cree que está sana porque camina para adelante. Y no, la gente tiene una cantidad de patologías. Y tiene pensamientos retorcidos y egoístas y perezosos, impuros, resentidos, pero va caminando para adelante y va con la carita tranquila, la carita lavada y va bien. Pero está podrido por dentro. Los bienes verdaderos es tener la casa en orden y amar a Dios en todo, sobre todas las cosas, dándole siempre la gloria, y servir al prójimo en todo con constancia, especialmente al que no me ama. Ahí es donde uno descubre por qué se necesita el don del Espíritu. Eso es ser padre. Eso es ser padre. Esa es la manera como nos ha amado el Padre Celestial. Y esa es la manera
Como San Pablo dice que debemos amar nosotros los varones. En particular nosotros los varones. Leo un pedacito de Efesios capítulo 5. Vosotros, los maridos, amad a vuestras mujeres, como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, para santificarla, purificándola mediante el lavado del agua con la palabra, a fin de presentársela así gloriosa, sin mancha o arruga o cosa semejante, sino santa e intachable. Esto es ser esposo. Esto es ser esposo. La gente se queda, especialmente las feministas, se quedan en la manera como empieza ese pasaje. Las casadas estén sujetas a sus maridos como al Señor. ¡Ah, el machismo de la Biblia! Mire lo que se le pide a los hombres. El hombre tiene que ser Cristo, el hombre tiene que ser como el Padre Celestial. Así como mirando a Cristo se conoce al Padre, así es necesario que se vea al Padre Celestial en el varón. Todas estas confusiones que hemos mencionado, estas terribles confusiones, todo ese ruido que tenemos ahí en el corazón, hace que hoy la mayor parte de los varones no entiendan qué significa ser varón. Entonces se van o a un machismo que maltrata a la mujer y que es un pésimo disfraz para la propia inseguridad, como explicamos en la predicación anterior, o si no, empiezan a disminuirse, volviéndose unos niños adoptados de las mujeres, o sea, de sus esposas. Eso es muy cómodo para un varón. Se vuelven niños adoptados o se vuelven femeninos. Se feminizan. Es muy difícil encontrar hoy varones, pero es que también es difícil encontrar mujeres. Mujeres que entiendan lo que es esto. Mujeres que entiendan que hay un encargo que viene de ese Dios Padre y que las une a ellas con el misterio de la creación y la donación de la vida. La mujer que no se descubre dadora de vida, no me importa si es soltera, consagrada, casada, viuda, no me interesa. La mujer que no se descubre dadora de vida es una niña mimada y egoísta que aprovecha la riqueza de su ser femenino para darse gusto a ella. Y de eso está repleto el mundo hoy. De hombres que no saben ser hombres, porque su modelo tendría que ser Cristo y digamos a través de Cristo el Padre Celestial, y de mujeres que no han descubierto lo que significa ser mujeres. Y claro, como el ser femenino es abundante, eso lo hemos explicado en varias predicaciones, todo eso que tiene que ver con la riqueza perceptiva y con la conectividad y todo eso, entonces la mujer que no se descubre dadora de vida, simplemente se siente como una niña mimada, caprichosa, rodeada de 1000 oportunidades de placer, de 1000 oportunidades para darse gusto, con su cuerpo, con el cuerpo de otras personas, utilizando hombres, utilizando otras mujeres. Se convierte en un monstruo. Ese monstruo tiene nombre en la Biblia, se llama Jezabel, que era la esposa del rey más inútil que tuvo Israel, que se llama Ahab, pero que también es el nombre que se le da en el Apocalipsis al resumen de todo lo peor de lo femenino. Jezabel es la arrogancia femenina que no da vida, sino que simplemente se goza en su propia abundancia para su propio placer, para su propia ganancia, para reírse de todo, para creerse diosa. Es espantoso. Pero el varón tampoco está mejor. Es muy importante que nosotros entendamos
cómo el misterio trinitario que he tratado de explicar, cómo ese misterio trinitario tiene implicaciones inmediatas en nuestro ser como hombres o como mujeres. Y es muy importante que entendamos que hay que hacer un camino de penitencia. Porque todo esto que está viviendo el mundo no nos puede dejar indiferentes. Además, nosotros mismos estamos salpicados por todo eso. Nosotros mismos estamos contaminados de todo eso. Entonces tenemos que hacer mucha oración y tenemos que hacer penitencia, renunciar a muchos bienes parciales por buscar el bien absoluto. Y necesitamos fascinarnos de Jesucristo hasta sentir ganas de pertenecerle, que esa es la parte esponsal, que en general entiende mucho mejor la mujer. Fascinarse por Cristo hasta sentir ganas de pertenecerle, de ser suyos totalmente. Suplicar el don del Espíritu, seguir caminando y sirviendo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.